a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayan puesto el cimiento y no puedan acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 y al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amados hermanos, ¿alguna vez ha pensado qué es un discípulo? Usted, porque mucho escuchamos en las Santas Escrituras esto. Es un término que escuchamos muy frecuentemente en la iglesia, ¿verdad? Pero, ¿qué significa exactamente? ¿Quién puede ser discípulo? ¿Y qué es lo que se requiere para convertirse? Discípulo es un término que el Señor Jesús usa con frecuencia. Cuando Él llamaba a la gente a seguirles, dice que antes de ascender al Padre le pidió a sus seguidores que hicieran discípulos en todas las naciones. Entonces la palabra discípulo para nosotros vendría a ser aprendiz, uno que sigue las enseñanzas de otro. Todos los discípulos de Jesús, podemos decir ahora, son cristianos, pero no todos los que asisten a la iglesia son discípulos de Cristo. Esa es la diferencia. Aquellos que simplemente escuchan predicaciones sin vivir y sin aprender o compartir en su fe, no son discípulos. Discípulos son todos aquellos entonces que están constantemente con la palabra del Señor en acción. El contexto inmediato de Lucas, él describe a los que le siguen a Cristo Jesús. Primeramente dice que los que siguen a Cristo Jesús comparten las buenas nuevas. Eso es lo que es un discípulo. Las nuevas con gozo. Los 70 regresaron, dice, con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ayudan, los discípulos ayudan, sirven a otros que son muy diferentes o opuestos a ellos, si podríamos decirlo. Y otra de sus características es que muestran misericordia. También podríamos decir aquellos que oyen la palabra con reverencia. También podríamos decir su vida es una poderosa influencia para el bien de otros. Ese es el verdadero seguidor de Cristo. Y también podríamos decir aquel que confiesa a Jesús como su Señor. No temen a los que matan el cuerpo, no temen a los hombres, invierten en el reino de Dios, porque Dios es rico. No se afanan en las cosas materiales, ni por su salud, por lo que traerá el futuro. ¿Y saben por qué? Porque conocen a Dios. Su vida es una preparación para la segunda venida de Jesús. Vive en el futuro y vive todo el tiempo en aquel que va a venir ese día. También podríamos decir que discípulo viene a ser que experimenta maltrato, falta de entendimiento de su familia. Muchas veces ese es el discípulo.
que va a sufrir maltrato. Discierne los tiempos a la luz de la palabra. Produce frutos en su vida. Tiene una vida manifiesta de la presencia de Dios. Qué bueno es cuando hablamos de quién es un discípulo, un seguidor de Cristo. Manifiesta todo el tiempo eso. Y vive también, podríamos decir, en humillación ante Dios y ante los otros. No da excusas para atender a la comunión con Dios. Ese es el verdadero discípulo. Hasta que lleguemos, hermano, a este pasaje que hemos leído. Un verdadero discípulo, entonces, tiene deseo de conocer más a Cristo a través de su palabra y como resultado crece espiritualmente. Es por eso que el Señor Jesús bien claro dice acá: si alguno viene a mí y no aborrece padre y madre, o sea, da antecedentes, da prioridades, no puede ser su discípulo. ¿Sabe una cosa? A Cristo no le interesaban las invitaciones baratas. No le interesaba tampoco el discipulado barato. No le interesaba el compromiso barato. A Él no le interesaba. Él quería un discípulo, un seguidor que tenga un corazón doblegado a la voluntad de Él. Demasiadas veces el llamado al discipulado es el llamado a recibir grandes beneficios y ventajas ofrecidos por Dios. Pero si Dios nos está dando esas bendiciones, esa ventaja, involucra también ¿qué cosa? Involucra un precio a pagar, un precio de sacrificio, de dejarlo más apreciado por uno y seguir a Cristo Jesús. Hay un precio si usted es un verdadero discípulo. Quiero hablarles la historia de Hudson Taylor, que era más conocido como un misionero que tenía efectivamente corazón de misionero. Dice que fue un misionero que se entregó por completo a la obra del ministerio. Por el sufrimiento pudo escuchar la voz de Dios y entendió así cuál era el propósito de Dios en su vida, a través del sufrimiento. Y antes hablábamos en la escuela dominical que solamente a través del sufrimiento es como Dios muchas veces nos hace entender su palabra y nos busca para Él poder saturar esas necesidades, esas angustias, esos dolores que tenemos. Dice él: por el sufrimiento pudo escuchar la voz de Dios y entendió así cuál era el propósito de Dios para su vida. Nació en Inglaterra y sintió el llamado de servir a Dios a los 17 años, pero para trabajar, ¿saben dónde? En la China. A veces a nosotros nos gustaría trabajar en lugares más paradisíacos, en lugares más agradables, pero este hombre sintió esa necesidad y en la China. Y sabe una cosa, antes que nada dice que él se preparó leyendo libros sobre la China, porque no quería ir a un lugar donde no conocía. Paralelamente analizando el Evangelio de Lucas en chino y estudiando medicina, así como lo hace el doctor Lucas. Taylor tuvo una preocupación constante por los millones de chinos que vivían en provincias donde ninguna o algún misionero había llegado hasta ese entonces. Mire, Dios dónde lo puso a él, en tener preocupación por un grupo, por millones de chinos, que era completamente diferente a él. Y esto sucede, dice, en 1865. Este hombre con mucha fe, pero, siempre hay un pero, con pocos recursos económicos, ¿sabe lo que hizo? Fundó la misión en el interior de China. No había plata, pero ¿quién es el que suple? Es Dios. Su objetivo fue presentar solamente el Evangelio. La misión creció, mire usted, en número y extensión con 825 misiones, viviendo en las 18 provincias de China,
con más de 300 estaciones de trabajo y más de 500 asistentes chinos y 25,000 cristianos convertidos. ¿Se dan cuenta? Él sacrificó vivir en Inglaterra por ir a buscar dónde servirlo al Señor. ¿Cuál era el secreto de Taylor? Dice, dependió solo de Dios. Dependió, recuerde bien, solo de Dios y con ningún sueldo garantizado. No había sueldo para él, identificándose solamente con la cultura china en su forma de vida. Mira qué importante es cuando uno aprende a depender de Dios, tiene que sacrificar todo. Él nos pidió, bueno, ¿cuánto me van a remunerar? ¿Cuánto me van a dar? No, simple y llanamente aprendió a depender de Dios. Se retiró posteriormente en 1905. A él se le recuerda como un misionero de corazón, un verdadero discípulo de Cristo que tuvo hambre de la palabra del Señor. ¿Saben cuáles fueron sus frases famosas? El trabajo realizado en la forma que Dios desea que lo hagamos, nunca le faltará sustento. Cuando usted trabaje para el Señor sabe dar los recursos necesarios. Otro de sus principios dice, Dios siempre le da lo mejor a aquellos que le encomiendan sus decisiones primeramente a Él. ¿Pensó ir a la China? Sí, pero ¿quién es el que tomó la última palabra en esa decisión? Fue Dios, verdadero siervo. También dijo, hay un Dios vivo. Él ha hablado por medio de la Biblia y lo que dice se cumple y hará lo que Él ha prometido. Hermanos, esta fue la situación que encontramos nosotros entonces en Lucas 14, del 25 al 35 que se ha leído. Primeramente nosotros vemos acá en este pasaje que ¿cuánto le seguían al Señor? La porción dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Pero nosotros vemos que en la mente de Jesús estaba ¿qué cosa? Las multitudes o venir a hacer la obra del Padre. Jesús estaba pensando en la cruz. Jesús estaba pensando en las necesidades del ser humano, de ser un día restaurados por Dios. Él estaba pensando en eso. No estaba pensando en que grandes multitudes le seguían, sino en ese plan redentor que tenía Dios. Dice que sus pensamientos eran consumidos por su misión. ¿Y cuál era su misión? Su misión era, dice, de dar su vida en rescate de muchos. Entonces sí podemos decir que para seguir a Cristo cuesta. Y Él nos está dando este ejemplo, que Él venía a dar su vida en rescate de muchos. Cristo Jesús buscó creyentes, pero dispuestos ¿a qué? A sacrificarse totalmente para que el mensaje fuera llevado al mundo. Amado hermano, ¿tú estás dispuesto a darte por Cristo? Recuerda que Dios no acepta sino el primer lugar en tu vida. Dios no quiere ser segundo para tu vida y que otras cosas sean prioritarias. Dios no quiere eso. Dios quiere ser el primero en todo. En todo lo que tú emprendas, Él tiene que ser primero. Por eso esta porción, si alguno viene a mí, pone condiciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si no, no puede ser su discípulo. Y qué bueno acá que este hermano Hudson Taylor entendió lo que era seguir a Cristo en un lugar donde realmente era difícil para él, tal vez por el idioma, tal vez por la comida, tal vez por muchas cosas que a nosotros no nos gustaría ir a esos lugares. Pero él tomó la decisión de hacerlo bajo la voluntad de Dios, en que Dios iba a proveer todo. Entonces, de este pasaje, ¿qué podemos extraer nosotros? De este pasaje podemos extraer principios. Así que el principio número 1, tu amor por Cristo no se manifiesta
si tú no tienes lealtad para seguirle a Él. ¿Cuándo es que se manifiesta mi amor a Cristo? Cuando yo soy leal a Él, no en lo que yo declare: Señor, te quiero seguir, pero deja que haga esto, como lo dice la porción de aquel hombre. Deja primero que entierre a mi padre. No, amado hermano, si nosotros queremos seguir a Cristo, debemos dejar que nuestra lealtad se manifieste todo el tiempo. Tenemos que dejar eso. Por eso que dice bien claro, ¿no? Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme, en otras palabras, más que a su mamá, más que a su papá, más que a su esposo, más que a su esposa, más que a sus hijos, más que a cualquier persona. Usted tiene que amarle primeramente a Él. Si no, nosotros no podemos ser discípulos ni seguidores de Cristo. Acá vemos que Cristo no está pidiéndonos que aborrezcamos a nuestros familiares. No, hermano, no está pidiendo eso. Está Él contrastando la intensidad del amor que debemos sentir. Él está viendo eso. Así como amas a tus padres, más que aún quiere que le ames a Él. ¿Quién de ustedes, dígame, amado hermano, no ama a su padre? ¿Quién de ustedes no ama a su hijo? Pues el Señor quiere eso, más que amemos a nuestra familia, Él quiere que lo amemos primero a Él. Por eso Él dice: tendrás que dejar papá, mamá, hermano, hermana y todo, y yo ser prioritario en tu vida. Amados hermanos, para ser discípulo de Cristo, nuestra obediencia a Él debe ser prioritaria. A Él debemos de seguirle, cualquiera que sea la expectativa que sean nuestros seres queridos o que podamos esperar de ellos. Ya saben, primero es el Señor, después son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. A lo largo de la historia, los creyentes han tenido que tomar decisiones difíciles para seguir a Cristo, lo cual también es necesario que nosotros hagamos. Y la Biblia tiene muchos casos. Podríamos decir, y antes hablábamos en la escuela dominical, de esos momentos que nosotros tomamos un tiempo específico para recibir a Cristo. Tal vez para muchos fue malentendida, fue criticada. Yo recuerdo muy bien claro la experiencia que yo tuve con un amigo cuando llegué a este país, y era muy cercano a mí, pero cuando él supo que yo era o había aceptado a Jesús en mi corazón y era el Señor de mi vida, peleó, luchó, me dijo samba, canuta y todas las cosas, y finalmente, ¿sabe qué? Perdí su amistad. Pero bendito sea Dios. Lo primero que uno tiene es que agradar a Dios y no a los hombres. Cuesta seguir a Cristo, cuesta. Y nosotros tenemos que dejar todo eso. Hermanos, entonces vemos acá un principio número 2. El requisito para un discípulo no es ser el primero, no es ser el número 1, ni autoservirse. A mí me tienen que servir, yo soy el líder de la iglesia. No, que yo tengo más años que tú y ya sabes, yo tengo que ser primero que tú recién vienes a los pies del Señor. No, hermano, es autonegarse. Usted quiere ser discípulo del Señor, autoniéguese, ceda para que otros crezcan. Y si usted no está dispuesto a morir en la cruz, no puede ser su discípulo. Y acá estaba hablando en esa negación que todos los días nosotros muchas veces nos agarramos: el egoísmo, la vanidad, el yo soy fulano de tal, pues tengo tal profesión, soy un señor que vengo con estos títulos y vengo con esto y el otro. No, tenemos que autonegarnos. Y qué hermoso, hermano, que acá la cruz fue un instrumento de ejecución que resultó en la muerte de Jesús. Y qué bueno que acá el Señor Jesús nos dice bien claro que si tú quieres ser su discípulo, tienes que cargar tu cruz.
Hermano, ¿y qué es lo que está diciendo acá la palabra de Dios? No dice literalmente que tienes que agarrar una cruz y tienes que levantarla. No, lo que está diciendo, tenemos que morir, vuelvo a repetir, al egoísmo. Muchas veces somos egoístas, queremos ser el primero en todo. Queremos que nos atienda, pero yo no quiero atender. Queremos tener caprichos, y si no hacen el capricho que yo quiero, pues abandono la iglesia y me voy. ¿Por qué no me escucharon? No, hermano, es morir a tus caprichos, es morir a tus deseos personales. ¿Para qué? Para permanecer fiel a Cristo Jesús. Tenemos que morir a todas esas cosas que la carne nos da. Y lamentablemente todos los días tenemos ese primer enemigo con nosotros, que es nuestra misma naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, todo discípulo debe morir, es decir, dejar de vivir y vivir para servirle al Señor. Permítanme que parafrasee de esa manera. No querer ser, como digo, el centro de atención en todo. En lugar de estar apegado a nuestros pecados y al estilo de vida anteriores, nosotros debemos unirnos completamente a Cristo y tener la característica que tuvo Cristo. ¿Cuáles son las características que tuvo Cristo? Si realmente quiero ser un verdadero seguidor de Él. ¿Era el egoísmo? ¿Era la vanidad? ¿Era el ufanarse? No. Dice que una de sus características era de ser humilde. Humilde, hermanos. Y listo, presto para servir, disponible para obedecer. Porque Él siempre decía, yo hago la voluntad mía, la voluntad de mi Padre. Ese es el verdadero seguidor de Cristo, el que está dispuesto a humillarse, a servirle con todo el corazón, con todo el alma, con todo su ser, porque lo ama. Hermanos, cada vez que ponemos límites a nuestra obediencia, no estamos actuando como discípulos de Cristo. Cuando yo comienzo a poner las cosas a mi manera, como yo quiero, como yo deseo, y no como quiere la palabra de Dios, no somos verdaderos discípulos. ¿Cuesta seguir a Cristo? Yo les pregunto. Claro que cuesta, pero primero tiene que ser la parte nuestra la que debe de doblegarse entonces. Entonces de acá también aprendemos un tercer principio. El discipulado te va a costar, pero tiene un final feliz. ¿Y sabe cuál es ese final feliz? Hay ganancia. Cuesta en esta tierra dejar muchas cosas que nos atraen, pero al final hay una ganancia. Y qué bueno que acá Jesús usó dos historias para ilustrar esta verdad. Describió la importancia de considerar el costo antes de construir una torre y de evaluar las fuerzas de un ejército antes de ir a la guerra, ¿verdad? Eso es lo que dice la porción bíblica. Entonces, es como si usted quisiera, amados hermanos, renovar su casa y no considera cuánto va a costar. Imagínate acá el hermano que quiere renovar la casa, tira las paredes abajo, pero no tiene el dinero. ¿Qué pasó? No podemos hacer eso. Tenemos que ponernos a pensar, a evaluar lo que vamos a hacer. Y acá la palabra de Dios nos pone estas dos cosas. Dice, primero hace esto, antes de poner en acción algo que va a hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar en construir mi casa si la voy a derruir? ¿Cuánto de dinero tengo para poder afrontar esa situación? Y eso es lo que las Escrituras dice. Primero, ponte a evaluar lo que vas a hacer. No derrúmbala de una vez por emociones, por sentimientos. Ya tu casa.
Muchas personas, amados hermanos, entonces vemos acá, buscarán un evangelio más fácil que les prometa sus beneficios. Y actualmente se está predicando aquello de la prosperidad, de aquello que nos hacen sentir bien. Pero ese no es el evangelio que predicó Jesucristo, ¿verdad? Ese no es el evangelio que él predicó. Cuando Jesús llamó a sus discípulos para que le siguieran, dice que ellos dejaron parcialmente algo, todo. Dejaron a papá, dejaron a mamá, dejaron a los hijos, dejaron el negocio, dejaron todo, y se dedicaron a él. Ese es el costo para poder ser discípulo, seguidor de Cristo, dejar todo y de que él sea primero en todo. Muchos otros discípulos a lo largo de la historia de la iglesia, amados hermanos, por seguir a Cristo, han soportado dificultades, han soportado sufrimientos, han soportado persecuciones. Vemos acá que la vida no es fácil, no es cómoda. Han tenido que soportar muchas cosas. Y hoy en día usted, para poder ser un verdadero seguidor de Cristo, también tiene que soportar muchas veces murmuraciones, críticas, burlas y todo, y poder identificarse con él. Por eso que Jesús dijo: piénsalo, considera bien si quieres ser mi discípulo. Tendrás que abandonar todo. Eso es lo que está diciendo en una sola palabra. Tú quieres ser mi discípulo, deja todo lo que te atrae en esta tierra. Deja todo lo que te atrae, los amigos, las amistades, la familia. Dame prioridad a mí, dámela. Hermano, también cuenta la historia cuando un gobernante joven y rico, ¿recuerdan ustedes? Vino a Jesús y le preguntó qué debía de hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús, ¿qué le dijo? Que él cumpliera con los mandamientos de Dios. Y él dijo: yo los he cumplido todo. Miren la desfachatez que tuvo. Pero Jesús le dijo bien claro: si quieres tener vida eterna, debes de desecharte de todo lo que tienes, de tus bienes, de tu dinero, venderlo si es posible, darle a los pobres y seguirme. ¿Tú quieres seguirme? Desecha, deja todo. ¿Y cuál es la conclusión de la historia? Dice que aquel joven se fue triste, pero Jesús en medio de todo lo amó. ¿Por qué? Jesús sabía que este joven estaba apegado a sus posiciones, estaba apegado a la sociedad, estaba apegado a la familia, y eso era lo que le impedía seguir a Cristo de corazón. Cuando la familia, la posición económica, el trabajo es primero, nosotros no podemos seguir a Cristo. Y qué buena esta porción, ¿verdad? Jesús no le había llamado a renunciar literalmente a todo lo que tenemos, ni debemos reconocer que Dios sí es dueño de todo. No le había dicho: bueno, deja, sino dándole la actitud del corazón, la prioridad que él iba a dar. Hoy en día la misma palabra de Dios nos dice a nosotros que si queremos seguirle a él, debemos de darle prioridad número uno en todo. Y si tenemos recursos, amados hermanos, podemos bendecir también a muchos que no lo tienen. Ese es el verdadero seguidor de Cristo, cuando le da prioridad al Señor y ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, y ama al prójimo como a sí mismo, dando más allá de lo que pueda dar. Entonces, un verdadero discípulo de Cristo va por la vida sin apegarse a las cosas que da este mundo. ¿Por qué? Porque únicamente está completo en el Señor. Quiero terminar diciendo, hermano, el discipulado es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Él quiere que tú seas discípulo.
Él quiere que tú seas un verdadero seguidor. Recuerda que Él lee en su omnisciencia las intenciones del corazón. No podemos venir con mentiras ni con apariencia ante ese Dios eterno. Tenemos que venir humillados, reconociendo lo que estamos ante un Dios 3 veces santo. Y decíamos que la recompensa de ser discípulo de Cristo vale, al final, vale la pena, amados hermanos, porque un día cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a vivir en la patria celestial. Si este costo pudo parecer alto, Jesús nos ha dejado la manera como enfrentarlo. A veces usted puede decir, pero es caro, es alto. No está solo. ¿A quién tenemos en este momento? Tenemos la presencia del Señor Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, para poder, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, del estudio de la palabra, tomar decisiones claras y precisas para la gloria de Dios. Bendito sea Dios, que nos ha dado su Espíritu para que nos guíe y nos capacite. Y Él ya nos ha prometido que estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga, hasta el fin del mundo. ¿Acepta usted este desafío, amado hermano? ¿Has considerado lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, como hemos visto, un verdadero seguidor de Cristo se manifiesta por tu amor y tu lealtad a Él. No un día, todos los días de tu vida, todos los instantes cuando tengas que tomar decisiones. Y el requisito para ser seguidor de Él, nunca quieras ser tú el número 1. Humíllate para que otros puedan crecer. Sírvele en humildad. Y recuerda también que ser seguidor de Cristo te va a costar. Tiene un precio, pero al final es ganancia. Dios nos ama de una manera tan hermosa que si esta porción la hemos puesto y está escrita aquí en las Escrituras, dice bien claro lo que cuesta seguir a Cristo. Hay condiciones, pero hay propósitos preciosos para nosotros como seguidores de Cristo. Amados hermanos, se acerca el fin de año y vamos a empezar un nuevo año. ¿Cómo quieres tú servirle al Señor? Ponte en la balanza de Él, conversa con Él en tus tiempos a solas y pídele que no te encuentre falto. Búscalo de corazón y empecemos este nuevo año entonces con esos bríos de servirle aun cuando nos cueste la vida. Tenemos ganancia en los cielos. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos